Ahí deberían estar viendo en modo presentación. Y ahí sí. Bueno, Sí, pero... bueno chicos, como les dije ayer, yo voy a tener que empezar con tejido vascular, justamente para que puedan tener elementos, ni bien terminamos el parcial, digamos, yo ya el mismo lunes les subo la guía, y si bien la guía obviamente es de xilema y floema recién lo vamos a ver el martes, pero pueden empezar a ir leyendo, familiarizándose con el tema, cosa de que no les agarre desprevenido, y aquel que se anime y quiera empezar ya a resolver alguna pregunta de la guía, lo puede tranquilamente hacer. Nosotros entre hoy y mañana vamos a terminar con tejido vascular primario. Así que hasta ahora estuvimos viendo meristemas, estuvimos viendo los tejidos, digamos, que derivan del meristema fundamental, ¿no? El relleno, por así decirlo, que es parénquima, colénquima y esclerénquima, ¿no? Esa gran clasificación de todos los tipos celulares, que en el fondo, como les dije antes, los encontramos en el resto de estos tejidos. Y ahora empezamos a ir viendo los grandes sistemas de tejidos que integran a la planta. Empezamos por epidermis. Ya les digo, todo lo que es relleno, tejido fundamental, eso se engloba en ese gran mundo del parénquima, colénquima y esclerénquima. Cada célula, perdón, cada especie, cada órgano, ustedes verán cómo se constituye, si hay aerénquima, si hay clorénquima. Vieron cuando hay clorofila, se denomina clorénquima. Si tenemos células que dejan grandes espacios intercelulares, tenemos aerénquima, o sea, a su vez a ciertos tejidos que constituyen ese relleno, se les dan distintos nombres de acuerdo a las características dominantes de la célula. Y ahora vamos a centrarnos en el otro gran sistema que nos falta, que es el sistema de conducción, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tejido vascular. Y vamos a empezar hoy por xilema. En principio, tanto hoy como la clase que viene, nos vamos a concentrar en los tejidos primarios, xilema primario. Después, a continuación, vamos a empezar a ver los meristemas secundarios, que van a dar origen al cuerpo secundario, lo que ustedes conocen como el tronco de un árbol, es decir, el crecimiento secundario, ¿no? La formación de la madera, de esa otra estructura que permite justamente que las plantas puedan alcanzar esas alturas grandes, ¿no? Que alcanzan las plantas leñosas, ¿no? Que no es obviamente común verlas en herbáceas. El término xilema viene de xilon, que significa leño, y eso vamos a ver que se debe justamente a la presencia de esta molécula que yo les comenté, la lignina, ¿no? Es decir, que impregna la pared celular y que le da ese polímero, pues, ese polifenol que le da esa dureza tan peculiar. Y si ustedes repasan la primera diapositiva que estuvimos viendo cuando yo les presenté la materia, el grupo de plantas que vamos a ver sobre todo en esta materia son justamente las traqueofitas, es decir, aquellas plantas que tienen tejido vascular desarrollado. Y si ustedes hacen una correlación entre eso y la diapo que yo les mostré de pared celular, van a ver que justamente la pared celular secundaria, la aparición de pared secundaria, que es lo que caracteriza a la mayoría, no a todos, ahora vamos a ver, pero sí, bueno, en el fondo el parénquima cinemático también tiene algo de pared secundaria, así que es la característica de todos los elementos del cinema, la presencia de una pared secundaria, muy desarrollada en algunos elementos, muy poquito en otros. Aparece justamente a partir de los helechos, de los, digamos, más recientes, o sea, no en las elafinelas, mucho menos en las briofitas, que son anteriores a los helechos, sino que a partir de las licopodiofitas, las pteridofitas, los leptoporangiados, ahí empiezan a aparecer esta estructura, ¿no? O sea, la organización de la conducción de elementos, digamos, de nutrientes y de agua, a través de conductos especializados, de células especializadas que se diferencian justamente para poder conducir a grandes distancias el agua y los nutrientes. Las briofitas no pueden alcanzar grandes tamaños justamente porque no tienen un sistema vascular desarrollado, no tienen cómo llevar agua por transpiración, digamos, después vamos a ver cómo es el mecanismo de transporte, ¿no?, de agua. Al carecer de este sistema, tampoco están limitadas en cuanto
al desarrollo y sobre todo en altura, que pueden tener. En esta primera parte, entonces, vamos a ver la estructura básica del xilema, y después, mañana, vamos a ver específicamente algunas características, cómo se estructura el xilema en los accesorios vasculares que conforman el xilema primario. Hoy vamos a ver características generales comunes a lo que denominamos xilema, sea primario o sea secundario. El xilema van a ver que, como el floema, es un tejido compuesto, es decir, tiene distintos tipos celulares especializados para distintas funciones, y, digamos, no tenemos colénquima en general en el xilema. Lo que tenemos puede ser o células de tipo esclerenquimáticas o células parenquimáticas. Dentro de las esclerenquimáticas podemos hablar de dos grandes grupos: aquellas especializadas en la conducción. Después vamos a ver que en la evolución, digamos, hay una tendencia a cómo esos elementos conductores van cambiando de aspecto y de forma, cómo se van haciendo cada vez más eficientes para la conducción, pero sepan que los elementos de conducción pueden ser o traqueidas o elementos o miembros, da lo mismo, ¿no?, de vasos. Un vaso, el concepto vaso, es un conjunto de elementos de vaso. El vaso sería toda la estructura y los ladrillitos que conforman son los miembros o elementos de vaso, cada una de las células individuales. También van a ver que en los trabajos o en los textos los pueden encontrar como elementos traqueales. En general, tanto las traqueidas como los elementos de vaso se llaman elementos traqueales. Tráqueas también se denominan a los vasos. Por eso hablamos de traqueofitas. Otro tipo de células esclerenquimáticas son aquellas que no están especializadas a la conducción, sino a alguna otra función. Puede ser el sostén, que es la predominante, ¿no? Son las fibras, hay distintos tipos de estructuras, digamos, de células alargadas, con paredes en general muy gruesas, especializadas en el sostén, que pueden ser, insisto, fibrotraqueida, fibras libriformes. Hay distintos tipos de fibras de acuerdo a características particulares que tienen. Y algunas de ellas pueden tener características, vamos a ver, que podrían contribuir de alguna forma al almacenamiento de ciertas estructuras, de ciertas sustancias, pero no es lo más común. Estas están principalmente para el sostén, salvo en algunos casos podrían almacenar principalmente algunos cristales. Estamos hablando de células esclerenquimáticas, células muertas en todos estos casos. Son células muertas en la madurez. Y el otro gran grupo son las parenquimáticas, es decir, células vivas, que de todos modos tienen pared secundaria. Vamos a ver que hay puntuaciones, ergo tenemos pared secundaria. Y el parénquima lo podemos diferenciar en el parénquima del sistema axial, es decir, las células que están más alargadas, que tienen, digamos, alguna función en el sentido del eje principal de crecimiento del tallo, es decir, el eje en altura, forman el sistema axial. Y hay parénquima que, sobre todo cuando empecemos a ver crecimiento secundario, esta diferenciación se da fundamentalmente cuando tenemos crecimiento secundario, en parénquima axial y parénquima radial. Cuando veamos el cambio en ese meristema secundario, la actividad que tienen los tipos celulares, vamos a ver que da origen a estos dos sistemas, ¿no? Un sistema axial en el eje longitudinal del órgano y un sistema radial. Esta diferencia no la vamos a detectar en el xilema primario, en los accesorios primarios. Pero sepan que el parénquima, dependiendo, insisto, de si estamos hablando de un xilema primario o secundario, pueden existir estas diferencias en las que también se ven en el aspecto de las células, ¿no? Después ya sobre todo con, insisto, crecimiento secundario, y vamos a ver cómo se distingue un parénquima axial de un parénquima radial, aun si yo tengo un macerado y las veo las celulitas sueltas. Y obviamente las funciones del parénquima están ya más relacionadas con contribuir, por ejemplo, a la conducción lateral de nutrientes, al almacenamiento. Ahí sí es principalmente conducción lateral y almacenamiento, porque son células vivas con vacuolas, entonces ahí sí puedo acumular compuestos en la vacuola de ser necesario, productos del metabolismo, y a la conducción tanto, digamos, hacia arriba, pero piensen que los elementos más eficientes a la conducción son los elementos de vaso,
El parénquima es como si fuera una especie de buffer, cuyas vacuolas se llenan de estos compuestos y cuando se necesitan, bueno, van a través de los plasmodesmos, circulando de una célula a otra. O sea, lo que circula en el xilema en algún momento no solo va hacia arriba, sino que sale hacia el costado y lateralmente es conducido por las células de parénquima, por células que están vivas, obviamente. Estos son los aspectos, algunos de los aspectos, digamos, de los elementos traqueales conductores, ya sean traqueidas, que serían, después vamos a ver, los más primitivos. Fíjese que las traqueidas son células muy, muy alargadas, que tienen muchas conexiones laterales con otras traqueidas, o eventualmente, imagínense que por el tamaño y la longitud de estas células, en un tronco, en una estructura tridimensional, están atravesadas por otros tipos de células, por ejemplo, parénquima. Entonces, ¿se acuerdan que yo les comenté cuando vimos puntuaciones? Hoy vamos a volver a repasar, y quizás con el teórico de hoy, que hay otro tipo de imágenes, algunas figuras complementarias puedan entender un poquito mejor la forma de las puntuaciones, etc. Ayúdense de última con esto, aunque xilema en sí no entre, pero sí el tema de pared celular y la formación de puntuaciones va a ayudar. Entonces, dependiendo con qué célula esté en contacto, en este caso el elemento de conducción, será el tipo de puntuaciones que se forman, es decir, cómo se deposita la pared secundaria. Siempre en los elementos de conducción, los elementos traqueales, las puntuaciones suelen ser areoladas. En el caso del lado del parénquima, no. Entonces, ¿se acuerdan que si hay células de parénquima, del lado de la pared del parénquima yo tengo una puntuación simple? Del lado de la pared de la traqueida tengo una puntuación areolada. Entonces, el conjunto forma lo que se llamaba puntuación semi-areolada. De un lado no es areolado, del otro lado sí. En cambio, si yo estoy en contacto, tengo dos elementos de conducción en contacto, seguramente son las dos puntuaciones de tipo areolado. En las gimnospermas, recuerden, eso vamos a ver también un poquito más adelante, pero acuérdense que no tenemos elementos de vaso. ¿Qué caracteriza los elementos de vaso? Después, insisto, vamos a volver sobre eso, es la presencia de lo que se llama una placa de perforación. ¿Se acuerdan que yo les decía? Es un hueco literalmente, acá no hay pared, se digirió todo, mientras que acuérdense que en la puntuación, en el centro, si bien parece un huequito, en el centro está la pared primaria, no se digiere. Hay una membranita, una pared primaria, con su camilla media obviamente, ahí hay celulosa, ¿no?, que está en el centro de la puntuación. Eso no ocurre en la placa de perforación. Las traqueidas, al no tener placa de perforación, se conectan entre sí a través, ven que tienen esta carita como chanfleada, se conecta con otra traqueida a través de puntuaciones, quizás más grandes que las laterales, porque acá generalmente la conducción es principalmente en este sentido, aunque hay obviamente conducción lateral, pero el agua, la transpiración mueve el agua en el sentido longitudinal, ahí es donde está la corriente más fuerte del flujo de agua, es en el sentido longitudinal. Entonces, de una traqueida a otra pasa a través de puntuaciones, más grandes, areoladas, pero no dejan de ser puntuaciones. Mientras que en los vasos es un hueco, es como si fuera un caño de PVC, literalmente. Entonces es mucho más eficiente, hay menos resistencia al flujo. Y la disposición, ahora vamos a ver, de las puntuaciones areoladas en los elementos de vaso, también puede variar de la pared secundaria, que en última instancia es la responsable de la formación de las puntuaciones. Ahora vamos a ver que la pared secundaria se deposita de distintas maneras. Las placas perforadas en los elementos de xilema no simplemente, no siempre es simplemente un hueco, sino que a veces tiene estructuras más, sobre todo en las plantas más primitivas. En las especies, en los taxones más primitivos, es como que tenemos una transición entre lo que sería una traqueida y un elemento de vaso. Entonces, acá lo que sucede es que en vez de ser un hueco, quedan como muchos huequitos formados en una especie de escalerita, por eso se llama escalariforme. En otros casos, toda esta zona, esta placa, placa se refiere a toda la cara que une a una célula con lo de arriba, ¿no? En vez de ser un hueco, es un montón de poros, como un colador, entonces se llama foraminada. En otros, fíjense que en otros sería como un escalariforme, pero a su vez todavía no se digirió tanto, o sea, quedan como todo un retículo, los huequitos,
entonces esta sería reticulada. Entonces tenemos una transición. Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuáles les parece que de todas estas sería la más primitiva? Ustedes piensen así, si de una traqueidea, que obviamente tengo puntuaciones, tengo que pasar a un hueco, entonces cuanto más resistencia ofrezca ese hueco, más primitivo, más se parece a una traqueida. Entonces, obviamente esto va a ofrecer más resistencia que estos dos tipos, y finalmente, si yo tengo un hueco único, va a ofrecer menos resistencia, y cuanto más ancho y más grande sea ese hueco, y más corto el elemento, menos resistencia al flujo del agua, ¿se entiende? Entonces esa sería la Profe, transición. Dale. disculpe, profe, ¿cuál es en esos tres casos de placas múltiples, cuál sería cada uno, la foraminada, reticulada y Bueno, escalariforme? foraminada, cuando el concepto de foraminada quiere decir aforo es agujero, entonces sería esta, la que es como un colador. Ah, listo. Escalariformes porque tienen la forma de escalerita. Fíjate que esto parecen, digamos, están ordenadas, formando como una escalerita. Y reticulada es esto, porque sería como un escalariforme, pero acá la aparece como, o sea, no sé, en la simple, imagínate que todo se digiere. En esto es como que no se logra, no se llega a digerir, sino que queda depositada parte de la pared secundaria formando estas estrías. El resto es hueco. Acá lo mismo, todavía queda un entramado de pared secundaria que no se logra digerir, entonces forma estos huequitos que forman un retículo. Medio que lo podés deducir por el aspecto a cuál es cada una, ¿no? La simple, lo que se llama placa de perforación simple, es eso, es el hueco simple, no hay nada más que un simple hueco. Por eso se habla de simples y múltiples. Esto es como si fueran muchos huecos juntos, pero en realidad todo esto es la placa de perforación, toda esta estructura. Y acá, no, esto lo voy a pasar rápido, no tiene sentido, es repasar un poco lo que vimos en la clase de pared celular cuando les mostré cómo se deposita, o sea, las variantes de cómo la pared secundaria se puede depositar e interrumpir, de qué manera se interrumpe en la altura donde teníamos plasmodesmos, es decir, un campo de puntuación primario. Todo esto era originalmente un campo de puntuación primario con muchos plasmodesmos. Ahí la pared secundaria se interrumpe, pero esa interrupción no es simplemente pic, ¿se acuerdan que se les dije? Sino que a veces tiene unas formas caprichosas que dan origen a, cuando uno lo ve eso de frente, estos son todos cortes de perfil, cuando uno ve de frente esa estructura, bueno, tiene distintos aspectos y tenemos las distintas formas de las puntuaciones. Esto sería la puntuación. Y todos los términos, acuérdense que esta membrana... Sí. Una cuestión con los términos. Sí. Campo de puntuación primario son los plasmodesmos que están en la pared primaria. Exacto. Y campo de puntuación secundario es el crecimiento de la pared secundaria por alrededor de esos plasmodesmos. Yo nunca vi el término campo de puntuación secundario. ¿Vos lo encontraste en algún texto? Ah, ok. No, pero pensé No, que... es puntuación. Ok, perfecto. Es Bárbaro. puntuación. ¿Por qué puntuación? Porque cuando los morfólogos, los anatomistas, vieron por primera vez los elementos de vaso, lo que veían era que las paredes laterales tenían un montón de agujeritos, de puntitos, ¿entendés? Claro. Entonces eran puntuaciones. Después, a medida que apareció el microscopio electrónico, etcétera, es como que se empezaron a ver cómo era eso que se formaba. Ahí se empezó a ver que esa estructura no era un simple agujerito, sino que tenía algo más complejo, ¿no? Y ahí se entendió que las puntuaciones no era simplemente un hueco, una interrupción de la pared secundaria y nada más, sino que quedaba pared primaria con la minilla media. Piensen que acá los restos que quedan es pared primaria de una célula, la minilla media, pared primaria de la célula de al lado. O sea, estrictamente tengo dos paredes primarias, las dos células contiguas. Este es el límite, acá hay dos células conectadas, son dos, o sea, la puntuación se forma porque la pared secundaria de cada una de las células se interrumpe al mismo tiempo en el mismo punto, por eso es eficiente, ¿no? Si no, no tendría sentido. Entonces, ok, bárbaro. Gracias. No, por favor. Y esta era una placa que ya habían visto en la otra, ¿no? En el teórico
de pared celular, como son las puntuaciones simples, es típico de las células del parénquima, del xilema, no cualquier célula parenquimática, acuérdense que las células parenquimáticas en general no tienen pared secundaria, pero en el caso del xilema, sí. No es muy gruesa, y lo más común es que tengan puntuaciones simples, que ahí sí, vistas de arriba, se ven simplemente como agujeritos. No es una interrupción de la pared secundaria sin ninguna forma particular. No hay reborde, no se forman areolas, cosas extrañas. Obviamente las células parenquimáticas son células vivas, y acá lo que les muestro es esto. O sea, yo tenía los campos de puntuación primarios que conectaban con los plasmodesmos con las células vecinas, y la pared secundaria se interrumpe en donde estaban los plasmodesmos. Entonces quedan los agujeritos. Pero son células vivas a la madurez. Mientras que las del resto, las esclerenquimáticas, sean fibras, traqueidas, elementos de vaso, son todas células muertas a la madurez. Son huecos. Lo único que uno ve es el esqueleto, la pared celular de esas células. Y acá les hace un corte. Esto me acuerdo si esta diapo me parece que no estaba en el teórico de célula, pero bueno, digamos, pretende ser un dibujo para que entiendan de manera tridimensional cómo es que, a qué representa, digamos, cuando yo veo una puntuación areolada de frente y veo todas estas cositas, es decir, digamos, la areola, por ejemplo, con esta forma, ese huequito, digamos, forma parte de esta areola, no siempre se distingue, ¿no? Uno generalmente lo que ve es, digamos, esta estructura, menciono el término, no es una estructura, ¿no? Sino que son, justamente lo que estoy viendo es el efecto lumínico, o sea, qué pasa con la luz cuando yo tengo parte de la pared que está más gruesa y donde la pared se adelgaza, se interrumpe. Esta forma que ustedes ven acá, que es un embudo, es que la pared secundaria se interrumpe formando ese embudo, y formando acá a su vez esta estructura que no es elíptica sino circular. Entonces, ¿quién es cada uno de estos cositos? Bueno, este sería la aberturita interna, en realidad externa, porque la célula, esta zona es el contacto con la célula que sigue. La pared secundaria crece hacia adentro. O sea, la laminilla media de esta célula, si esto es una pared secundaria, el plasmalema estaría de este lado, y el citoplasma, etcétera, cuando se está formando. La deposición de pared secundaria tiene que ocurrir mientras la célula está viva, tiene que sintetizar eso. Una vez que terminó de armar todo eso, ahí se muere. Entonces, esta zona, si hubiera una pregunta, que marque acá la laminilla media, bueno, la laminilla media estaría acá, por acá. Acá seguiría la célula de al lado, ¿se entiende? Acá habría pared primaria, todo esto es pared secundaria, y hacia acá adentro estarían el resto de los orgánulos si todavía fuera un elemento joven, si no ya es un hueco. Entonces, esta apertura sería la que mira hacia la célula que sigue. Por eso habla de apertura externa, es externa respecto de esta célula. Esta sería la cámara de la puntuación. Y esta abertura sería la más interna, la que está más hacia adentro, donde ya se interrumpe. Acá vendría, si la célula estuviera viva, el plasmalema. Acá se termina la deposición de pared secundaria. Esto miraría hacia esta cara de la pared secundaria. Este es el espesor. Acá todo esto sería espesor de pared secundaria. Profe, disculpe. O sea, el embudito está conectado a esa apertura externa que mira, bueno, a la célula que está del otro lado, que estaría del otro lado, ¿no? Que conecta con la célula que está del otro lado. En realidad, esto podría haber formado un embudo directamente. Es decir, en vez de tener esto es porque es lo más complejo que podemos encontrar. Es decir, en algunos casos es solo, en vez de ser una interrupción, digamos, directamente perpendicular a la pared esto lo hace así de manera oblicua, ¿no? Entonces, si yo tuviera un embudo, olvídense, por ejemplo, de esto. Acá es como que es más caprichoso, o sea, primero se interrumpe de una manera oblicua y después encima hace esta cavidad, ¿entienden? Lo más simple es que esto fuera un embudo que termina acá, olvídense de esto. Entonces yo tendría la abertura interna, que en realidad es la más externa, interna en este gráfico, pero digo, sería la abertura externa y la abertura interna. Tendría simplemente este circulito y esta abertura, ¿se entiende? Eso sería lo más simple.
Acá lo que pasa es que en vez de terminar acá la cosa, antes de que esta abertura esté directamente sobre esta pared, en realidad se forma una camarita. En realidad lo que está en contacto directo con la otra célula es esta parte. ¿Se entiende? Esto es como que tiene, por eso le hacen estas rayitas, esto tiene un volumen. O sea, el embudito, este agujerito, no está en contacto acá, está en contacto con esto. ¿Se entiende? Es como que ustedes al embudo le enchufan otra estructura antes de terminar la como un chupete redondo. El embudo en este caso tiene área cilíndrica, elíptica, podría ser otra esfera. Si fuera circular, en vez de ser así alargado, tendrían dos círculos, un círculo por afuera, un círculo por adentro que corresponde a este interno, y un tercer circulito más chiquito que corresponde a esto. ¿Se entiende? Tendría tres tipos de tres círculos concéntricos. El más grande, el que le sigue, aunque esté más adentro, pero en diámetro este es el que le sigue, y el más chiquito. En este caso, el más grande no es circular, sino que es elíptica. Por eso la veo alargadita. ¿Logran entender tridimensionalmente de qué estoy hablando? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, piensen esto. El diámetro mayor de esta elipse podría ser más chico todavía, lo suficientemente chico como para ser igual al diámetro de esta cara más interna. Entonces, si ambos diámetros empiecen a achicar esto, puedo llegar a esta situación, en donde, bueno, acá no está justo dibujada. En este caso, el diámetro de la elipse es menor que el de esta cámara. Imagínense eso, que acá la pared se interrumpe con un diámetro más, el diámetro más, estoy hablando siempre del diámetro mayor, ¿no? Sí, digo bien, el diámetro mayor. Si fuera menor que el de este círculo, que el del interno, que la camarita interna, entonces veo esta estructura, ¿se entiende? ¿Por qué están cruzadas? Porque al ser elíptica, lo que se ve en general, para variar empezamos con los problemas de internet. Bueno. ¿Están todos? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Fabián. profe. Listo. Bueno, lo que les decía es que si este diámetro mayor en general, si uno tiene la suerte, yo les decía, de que cuando uno hace un macerado queda, esta sería, insisto, la pared de un lado de una célula. A veces lo que uno tiene en general en los macerados o cuando ve la madera, tiene la suerte de que quedan las dos paredes o parte de esta pared de la célula de al lado también, o sea, uno ve todo el conjunto. Generalmente, cuando yo tengo puntuaciones, o sea, cuando esta deposición, ¿no? la apertura más interna de cada célula, es elíptica, la que está de la célula digamos, adyacente no se interrumpe con la misma posición, es decir, no son imágenes especulares, sino que suelen aparecer cruzadas. O sea, la elipse de acá, supongamos, se dispone de esta forma, y la de la otra pared se dispone de manera cruzada. Por eso tienen, a ver si me deja... ¿Ven? Por eso se ve de este aspecto. Esto significa que yo estoy viendo acá en el fondo, en realidad, esta imagen es ver desde arriba lo que pasa, el aspecto de las dos paredes, cuando tengo las dos paredes. Si tuviera una sola, si justo se desprende la célula por la minilla media, no vería esta cruz porque no tengo dos aberturas en una sola célula. Acá estoy viendo el efecto de las dos paredes juntas, ¿no? O sea, todo el bloque de las dos paredes juntas. Entonces aparece cruzada. Lo que sucede acá es que la abertura interna tiene un diámetro mayor más chico que la abertura externa. Entonces, por eso tengo este aspecto. Esta sería la más externa y esta sería la más interna. Acá es al revés. Acá sería este ejemplo.
donde la abertura interna tiene un diámetro mayor que la externa, que es esto. Y en este caso es una semiareolada. De un lado tengo la areola, acá tengo la abertura interna, la externa, y del otro lado la interrupción es, no tengo areola. Obvio que visto esto así no es tan fácil distinguirlo, ¿no? Esto se puede confundir con una areolada simple, ¿no? Con una areolada común, no con una semiareolada. Me pasa que en general en la semi, a veces lo que pasa es eso, ¿no? Que la abertura de un lado de la simple depende si se interrumpe un poquito antes, ¿entiende? Si se interrumpe, digamos, si el diámetro de las dos interrupciones, en este caso lo hicieron que coincida exactamente. Si acá coincidiera exactamente, simplemente veo un círculo, porque esta abertura interna sería igual, tanto o la externa, esta es la más externa respecto de esta célula y la más externa respecto de esta célula. Entonces, si fuera exactamente al mismo punto acá, el área que determina esta abertura de manera tridimensional se ve como una única línea. Sería muy difícil distinguir ahí si es areolada o semiareolada. Cuando una interrupción es un poquito distinta, o sea, el diámetro de una, entonces tengo dos círculos, se entiende, dos áreas muy parecidas, pero de diferente diámetro, entonces al ver esto doble, puedo inferir que es semiareolada. Pero generalmente para distinguir eso es más en corte. ¿Ven? Esto, por ejemplo, sería el caso típico de una semiareolada. De un lado tengo areolada y del otro simplemente acá se distribuye, fíjense, de manera... no, en este caso en realidad tengo dos elípticas, sería el caso en donde yo tengo justamente, ¿no?, una cámara grande, pero las elípticas, otra vez, de una cara de un lado y del otro están cruzadas. Entonces acá estoy viendo, esta sería la elipse con el eje mayor en este sentido, por eso está aplastadita, y esta es la elipse con el eje mayor en este sentido, ¿se entiende? Al estar el eje mayor cruzado, de un lado veo el eje mayor, la abertura mayor, y del otro lado veo la abertura menor, porque en realidad la abertura en el sentido mayor está acá, entonces aparece así cruzada. En fin, cuando empiecen a pensar tridimensionalmente en estas estructuras, ahí se irán dando cuenta. Fíjense la diferencia entre esta y esta. Acá no tengo cámara. Fíjense que acá no tengo una cámara. Por eso directamente se cruzan las puntuaciones. Acá la cámara de la puntuación, la abertura interna, la externa respecto de las células. Yo digo interna respecto del dibujo, pero en realidad es externa respecto de la célula, es grandota. Por eso tengo esta areola enorme. Y en la pared, a su vez, entonces, lateral, no confundan esto con placa de perforación. Una cosa es la placa de perforación y otra cosa es esto. Esto es todo lateral. Si estamos hablando de elementos de vaso, o incluso en las traqueidas, las puntuaciones, acuérdense, estamos hablando de las paredes laterales. Pueden estar todas dispuestas en escaleritas, pueden estar de forma opuesta, se refiere, bueno, a que no están alternadas, simplemente que forman así hileritas, o en esta alternada donde están, en realidad, si ustedes prestaron atención, esto está como espiralado, ¿no? Fíjense acá, yo sigo estas líneas, entonces la imagen que uno tiene, o sea, visualmente, no es de hileritas así ordenadas, sino como que está todo alterno, intercalado, es porque simplemente se ordenan de manera espiralada. Entonces, en un plano, en una línea, aparecen así intercaladas, alternas, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, porque justamente lo hacen de manera así espiralada. Y esto era, se acuerda que cuando estuvimos hablando de las coníferas, incluso en las netofitas, que serían, digamos, ese taxón intermedio entre las gimnospermas y las angiospermas. Si ustedes, alguno recuerda algo de sistemática, las netófitas es un grupo de plantas intermedio entre coníferas y angiospermas. De hecho, las netofitas tienen elementos de vaso, muy primitivos, pero tienen elementos de vaso. Las coníferas no. Las coníferas en general tienen todas traqueidas. Entonces, estas tienen un montón
de características típicas de las coníferas, empezando por la estructura, por la ausencia de flor, de esa estructura que llamamos flor, pero tienen elementos de vaso, que es algo de las angiospermas. Por eso están intermedios. Y se acuerda que teníamos el torus. Teníamos la membrana de la puntuación, en realidad es algo distinta, tiene toda una estructura, acá se acuerdan lo que llamamos el margo, el margen. Acá las fibrillas de celulosa estaban ubicadas, después vamos a ver fotos, de una manera particular. Esto sería una imagen de una puntuación de conífera, ¿no? O de netófita con el torus. Acá hay un engrosamiento, como un tapón, que la idea es obturar justamente por diferencias de presión, se va contra el margen más interno, ¿no? El reborde interno de la pared secundaria, que es todo esto con este pico. Entonces esto se aprieta contra acá, contra el otro, depende hacia dónde se desplace, y lo tapona. Fíjese, acá yo tengo esto blanquito, sería pared primaria, la laminilla media, y esto también tiene un engrosamiento de la pared primaria en esta zona. Acá no hay pared secundaria, esto es pared secundaria. Y acá se vería el límite entre la laminilla media y pared primaria. Todo esto sería pared secundaria. Y esto sería visto de frente. Esto es el margo, el margen, con esas fibrillas particulares, medias tipo tela de araña, reticuladas, y acá sería la zona del toro. Y esto sería el reborde de la puntuación, ¿no? Ese reborde sería todo esto, visto de frente. Y esta es la estructura a nivel de microscopía electrónica de la zona del toro y de la zona del margo, del margen. Había una consulta. Sí. Con respecto a esto del toro que solamente está en gimnospermas, Sí. ¿hay algún indicio de por qué no está en angio? ¿No se necesita esto de que frene para evitar la embolia? Bueno, ¿Esto del angio no? estamos, digamos, ahora yo después cuando avance un poquito en el teórico, ahí quizás te respondo la pregunta. Pensá otra vez que en gimnos yo no tengo placas de perforación, ¿no? Tengo todas traqueidas. Entonces, por la naturaleza de las traqueidas, para que la conducción sea eficiente, las puntuaciones areoladas son bastante enormes, conspicuas. Entonces, evidentemente en la evolución, esta estructura resultó más eficiente para evitar las embolias que en el caso de los elementos de vaso, que proporcionalmente el tipo de puntuación, cuando vean, incluso si en el TP, cuando hagamos el TP de esta parte, ¿no? Vas a ver que las puntuaciones areoladas de los elementos de vaso no son tan conspicuas, son mucho más chiquitas, entonces no necesitan una estructura tan compleja para evitar la embolia como en el caso de las traqueidas. Es lo único que se me ocurre decirte. No, perfecto, gracias. No. Y acá les muestra cómo se ve que por diferencia de presión, seguramente acá es una traqueida que se embolizó. Ojo que traqueidas también tenemos en angiospermas. Lo que no tenemos en gimnos son elementos de vaso. Ahora, traqueidas aparecen tanto en angio como en gimno. Lo que no tenemos traqueidas con torus, a eso me refiero en las angios. Y acá está el torus, ven, desplazado taponando hacia un lado de los elementos de conducción. Las traqueidas de este lado probablemente estén embolizadas, por algún motivo hay menos presión acá el agua, o lo que esté circulando, agua, obviamente, no, agua y la solución, con nutrientes, etc. Hay una diferencia de presión, si yo tengo más presión de este lado, obviamente me desplaza el toro a este lado. Fíjense, ves que estas son las puntuaciones areoladas. Vos no vas a ver puntuaciones de este estilo, así areoladas tan grandotas, con este aspecto, que abarcan, fíjate que prácticamente abarcan el ancho del elemento. Cada una de estas son las paredes que separan, ¿no? En los elementos de vaso vas a ver que son mucho más chiquitas, tenés muchas puntuaciones pequeñitas. Entonces vas a ver que ahora cuando veamos el concepto de cavitación, etc., es como que esto ofrece mayor eficiencia de transporte lateral, pero ofrece más riesgo. Entonces, es como que tiene un mecanismo extra de protección.
Otra cosa que pueden aparecer en las traqueidas de algunas coníferas, no en todas las familias, es algo que se llama crásula. Es decir, cuando ustedes ven estas imágenes típicas de traqueidas, fíjense que acá tenemos traqueidas de elementos más jóvenes o al revés, más viejos me refiero a esto, de elementos que han madurado primero. Ustedes piensen que si yo tengo una secuencia de elementos de conducción, si piensan desde el SAM hacia abajo, es decir, desde el ápice del vástago, a medida que me voy alejando del ápice, que es la zona de crecimiento, y me empiezo a alejar de la zona propiamente de crecimiento. Yo tengo una transición entre células de tipo meristemático, totalmente indiferenciadas, células que empiezan a diferenciarse, a estirarse, a alargarse, y a medida que me alejo, voy a tener las células ya totalmente diferenciadas. Bueno, los elementos, yo necesito que el xilema y el floema lleguen cerquita del ápice para mandarle nutrientes al SAM. Aunque no estén ahí al toque, pero unos pocos milímetros por debajo del SAM ya voy a empezar a tener elementos de xilema y floema diferenciados para que los nutrientes después sean transportados finalmente hasta las células del SAM. Entonces, a unos centímetros, apenas un poquito, unos milímetros, centímetros debajo del SAM, más que centímetros, milímetros, las células se van a estar alargando. Entonces, si hay elementos de xilema diferenciándose, la pared secundaria, vamos a ver un poquito más adelante, no está depositada, son elementos todavía pequeños, todavía comparados con los que están más abajo, totalmente diferenciados, ahí todavía se diferencian, son más pequeños. Entonces el aspecto de esas células diferenciadas es justamente así, más alargaditas, a veces con la pared secundaria, vamos a ver, en este caso no, porque son traqueidas, pero los elementos de vaso, vamos a ver, tienen paredes espiraladas, helicoidales, es decir, no son tan rígidos, sino que tiene que ser algo que permita que esa célula se estire. Entonces, por eso generalmente uno ve un gradiente desde la forma. Esto sería lo que primero se formó y maduró, y esto sería lo que va madurando posteriormente, más abajo. O hacia el costado si fuera en el caso del cambio, ¿no? Lo que está más alejado de la zona del cambio, del meristema secundario. Y en algunos casos estas estructuras, yo acá les hice el dibujo de lo que es. Esto que se ve acá como rayas, como si fueran cejas, en realidad estamos viendo, acá yo tengo todo pared secundaria, pero en este caso la pared primaria en esta zona, por eso acá les hago como, esto sería un corte visto, si yo hago un corte y lo miro de perfil. Lo que tengo acá es una prolongación, en ese punto la pared primaria se engrosa, forma como un apéndice, una prolongación, que es como que interrumpe parcialmente a la pared secundaria. Entonces se ve esta ceja. Esto es crecimiento de pared primaria, y la milicia media, obviamente, que la acompaña, que forma esta estructura. Es como que acá, encima de esta estructura, la pared secundaria está muy, muy finita, muy adelgazada, casi interrumpida. Entonces se ve esto en el microscopio algo distinto, algo que tiene un aspecto diferente, como esas rayas. Y en otros casos, también esto es común en gimnospermas, no en todas, pero digo, esto es típico de gimno, no se suele ver en angios esto, ¿no? A ver, estoy pensando, estoy tratando de pensar, no, esto era, ahora que recuerdo, era un elemento de vaso que tenía este tipo de ornamentaciones, no era en una traqueida. Creo que era en un elemento de vaso. Bueno, en fin, en algunas especies, no puedo recordar ahora si esto es exclusivo de angios o de gimnos. Ahora me entró la duda. Pero la cavidad, fíjense que acá lo tengo más tridimensional. Fíjense, esta sería la cavidad del área interna de la puntuación. A veces la pared no está lisita, sino que forma todas estas estructuras, estas verrugas. Otra complicación más, todas estas verrugas, entonces se ve así. No se ve simplemente el huequito, sino que se ven como piedritas, y en realidad son verrugas, engrosamientos de esta pared, irregulares. Entonces se llaman hornadas, como que tienen una ornamentación extra, que en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Ahí en la punta está todo irregular formando estas verruguitas. Son aspectos, variantes que se pueden encontrar cuando uno busca
leño. Esto también no es común, o sea, aparecen algunas especies y otra vez, dado que las paredes secundarias es lo que básicamente persiste en los fósiles, las paredes celulares, entonces la presencia de ciertas estructuras, de ciertas formas de las puntuaciones, junto a otros aspectos, a otros caracteres, los pueden orientar a qué tipo de taxón, a qué tipo de antecesor podría ser esa planta, ¿no? O ese fósil que estoy encontrando, ¿no? Porque en última instancia lo que uno encuentra en fósiles son solo paredes celulares, es lo único que se conserva. Y acá hay un caso, por ejemplo, no un caso, me refiero, también lo que suele pasar es que la pared secundaria, además de formar las puntuaciones, digamos, de interrumpirse simplemente a la altura de los campos de puntuación primaria, formando las puntuaciones, puedo tener a su vez engrosamientos, o sea, la pared secundaria, fíjese acá yo agarré entre dos puntuaciones, esto sería, idealmente, si yo tuviera un elemento de vaso con puntuaciones normales, simplemente acá vería todo liso, salvo en los lugares donde se interrumpe. En este caso, hay a su vez deposiciones helicoidales, hay engrosamientos, fíjense que ninguno tapa las puntuaciones, obviamente, sino que en algunos puntos, fíjense que hay una diferencia entre esto y las crásulas. Acá es la pared primaria más la laminicia lo que se engrosa y forma estas costillitas, digamos. En este caso, las costillitas están formadas por pared secundaria, no por pared primaria y laminicia media. Bueno. ¿Qué pasa entonces con la diferenciación y la especialización en elementos de sostén y de conducción dentro del xilema? Entonces, durante la evolución de las plantas vasculares, justamente lo que yo les decía, algunos tipos celulares del esclerénquima van a especializarse en la conducción y esa, digamos, ¿cómo será esa evolución? Y bueno, de elementos, es decir, los elementos de sostén van a ser cada vez más alargados, más empaquetados entre sí, van a ver que las fibras no suelen aparecer aisladas cuando hagan un corte de leño, de madera, cuando veamos xilema secundario, sobre todo esto aparece, se nota más en xilema secundario, pero las fibras, aún en el xilema primario, que hay casquetes, paquetes de fibras, ni más ni menos aparecen así, como paquetes muy compactos de un montón de elementos muy alargados, con lúmenes muy estrechos, muy chiquititos, muy pequeños, y pura pared secundaria, o sea, con pura me refiero a que abunda la pared secundaria. Todos tienen pared primaria, pero tienen una pared secundaria proporcionalmente muy gruesa en relación al volumen que tiene esa célula. En el caso de los elementos de conducción, los más eficientes, imagínense en un caño, lo que en teoría facilita el flujo y ofrece menos resistencia serían caños gordos, con, digamos, anchos y con elementos cortos. Cuanto más largo y finito, es como que ustedes trataran de usar un sorbete finito, una pipeta de 1 mililitro respecto a una pipeta de 10 mililitros. Vieron que una pipeta de 1 mililitro o de 0 mililitros ofrece más resistencia al flujo, uno tiene que hacer más tensión, más fuerza para chupar que una de 10 que sube mucho más rápido. Bueno, es lo mismo. Entonces, ¿la tendencia cuál es? Los elementos de sostén cada vez más largos, más empaquetados, y los elementos de conducción cada vez más cortos y más anchos, ¿no? Entonces, esta sería, en el caso de los elementos de conducción, esa tendencia, disminuir en la longitud de los elementos de cada uno, estamos hablando individualmente, ¿no? Entonces, disminución en longitud de las células, paredes inclinadas, de ser paredes inclinadas, como pasa con las traqueidas, que se conectan de manera así, oblicua a las paredes, una traqueida con otra. En los elementos de vaso, la idea es que se conecten transversalmente, ¿se entiende? Ofrecer menos resistencia. Entonces, cuanto más transversal, menos oblicua, menos resistencia al flujo. Entonces, esa sería la tendencia, ¿no? Puntuaciones areoladas escalariformes a alternas, o sea, las más primitivas tenemos areoladas de esas disposiciones escalariformes, los taxones más actuales, más modernos, tienen esta disposición alterna. Estas son tendencias evolutivas de los taxones más antiguos a los más modernos, y otra vez,
uno mirando fósiles puede también empezar a deducir, bueno, hacer comparaciones de estas características para ver tendencias evolutivas de lo que estoy viendo, ¿no? Y en caso de las fibras, en el caso de las, tenemos toda una transición, tenemos traqueidas, fibrotraqueidas, que serían elementos, las fibrotraqueidas es algo intermedio, serían elementos que tienen características de fibras, es decir, que, que contribuyen al sostén, pero que todavía son capaces de conducir. Las fibras propiamente dichas directamente ya no conducen. No. Prácticamente el agua no circula para nada en la fibra, sino que lo hace a través de las traqueidas. Entonces, ven, si esto es una traqueida, hacia la conducción la tendencia es en este sentido y hacia el sostén es en este aspecto. Como yo les dije, vamos a ver qué hora es. Si les parece, antes de entrar a la parte de conductividad hidráulica, todo eso, quieren, hacemos un pequeño corte y termino de explicar lo que queda del teórico. ¿Les parece? Sí. Bueno. Dale, volvemos a 10. Bueno, ahí reanudo la grabación. Vamos a ver si me deja avanzar. Bueno, como les decía antes, entonces, chicos, la idea, digamos, en la evolución, la tendencia, ¿cuál fue? Tratar de optimizar la conducción, en este caso de agua y obviamente, bueno, solutos del suelo. Y entonces, desde el punto de vista de lo que es el flujo a través de un área, digamos, de una sección de un tubo, ¿no? Si uno se basa en física, cuanto más ancho es ese tubo, menos resistencia, obviamente, a la conducción, al transporte de agua, al flujo, va a ofrecer. Entonces, la ley más, digamos, una de las ecuaciones más sencillas, digamos, es que justamente, ¿no? La conductividad hidráulica, lo que se llama la conductividad hidráulica es la cantidad de agua, el volumen de agua que circula en un determinado tiempo. La conductividad hidráulica, digamos, si pensamos en un capilar ideal, se maneja, o sea, la fórmula que mejor la explica es esta, digamos que, fíjense que la conductividad aumenta con la cuarta potencia del radio, es decir, por cada centímetro o cada unidad, digamos, de longitud que aumenta el radio, obviamente eso es proporcional al diámetro, ¿no? De ese tubo, digamos, por cada aumento en unidad de longitud del diámetro del tubo, longitud en el diámetro me refiero, no en el largo, sino por cada aumento del diámetro, aumenta 4 veces la eficiencia de la conducción. O sea que pequeños cambios en el ancho del tubo aumentan de manera enorme la eficiencia de la conductividad. Y esto depende también de la viscosidad de ese líquido. O sea, una cosa es el agua destilada y otra cosa es un agua que empieza a tener nutrientes, sustancias, bueno, que van, digamos, afectando la densidad, la viscosidad de ese fluido. No es lo mismo si circula aceite que si circula agua destilada, por decir eso caso, ¿no? O sea, tanto la viscosidad de esa solución como el diámetro del tubo y la longitud, obviamente, del tubo, afectan a la conductividad hidráulica. Entonces, por eso les digo que pequeños aumentos en el diámetro aumentan mucho la conductividad y viceversa. Pequeñas disminuciones en el diámetro reducen marcadamente la conductividad hidráulica. Entonces, cuanto más ancho es un vaso, más eficiente será un vaso en conducir agua, ¿no? Y acá se muestra, si yo tengo, nosotros cuando hice un curso de ecofisiología, una de las formas que teníamos de comparar la eficiencia de distintas maderas, por ejemplo, ¿no? Lo que uno hace es agarrar, sacar la corteza, después vamos a ver que todo lo que es corteza es el flema secundario, no flema secundario, sino en realidad la peridermis, perdón. Entonces uno elimina la corteza y se queda básicamente con la parte que sería xilema secundario, el leño, la madera, ¿no? Entonces lo que uno hace es cortar
trocitos de madera, en lo posible de diámetros similares, o ubicados, digamos, en una misma, si yo quiero comparar la eficiencia a una determinada altura de un árbol de distintas especies, ¿no? Entonces corto ramitas con segmentos de igual longitud y después se coloca con una manguerita, ¿no? Literalmente, ¿no? Como si fuera un cañito de Bunsen, con una manguerita la conecto a una canilla, o en realidad una canilla no, sino a una fuente que yo sé la velocidad, o sea, yo con un gotero puedo regular la cantidad de agua para que sea el mismo el flujo. Entonces yo digo, bueno, yo sé que acá hay un flujo de agua fuera de esa manguerita con una determinada cantidad, entonces yo coloco el trocito de madera y recojo en el otro extremo el agua, por ejemplo, al cabo de media hora. ¿Qué cantidad de agua circuló por ese, se entienden, por ese tronquito? Entonces yo comparo distintos tronquitos, entonces puedo ver la eficiencia hidráulica de cada uno de esos tronquitos. Cuanta más agua circule en el mismo tiempo, más eficiente. Después yo puedo analizar anatómicamente esos tronquitos y ver, por ejemplo, qué diámetro tiene el xilema, los elementos de xilema, cómo son los poros de ese tronco. Entonces, lo que se sabe es obvio, ¿no? Que, fíjense, a medida que aumenta el radio de los elementos de conducción, fíjense que no aumenta en forma lineal, sino que aumenta en forma exponencial, de ahí la ecuación que les mostré antes, la conductividad hidráulica. Ahora bien, algo que se observa, estos son datos en una planta, es que cada más o menos 34 centímetros, si yo mido, supongamos, ¿no?, la eficiencia, la conductividad hidráulica en secciones, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cómo es la conductividad hidráulica del tallo en una porción, después en otra porción, en otra? Cada vez me voy acercando más hacia el ápice, desde la base hacia el ápice. Lo que se nota es que la conductividad hidráulica va disminuyendo a medida que me alejo del piso, del suelo. O sea, cuanto más alto estoy, la conductividad hidráulica es cada vez menor, ¿no? Y la pregunta, fíjense, en más o menos 34 centímetros, en esta especie en particular, a medida que aumento cada 34 centímetros, está hecho un cálculo estimativo, más o menos disminuye en un 50% respecto de la porción inferior, la conductividad hidráulica, ¿no? Entonces, ¿a qué se podría deber eso? Uno podría pensar, obvio, si yo tengo una columna de agua que va subiendo, acuérdense que el peso, o sea, cuanto más alto estoy, mayor es la acción, digamos, la fuerza de gravedad es la misma, es siempre la misma, pero cuanto más alta es la columna, más peso tiene esa columna. Entonces, como que eso me va frenando, por un lado, ¿no? El peso de la columna, yo tengo que hacer cada vez más tensión. Si ustedes tienen que usar un sorbete, si usan un sorbete muy largo, tienen que hacer mucho más fuerza para lograr chupar el agua que si usan un sorbete muy cortito. Entonces, por un lado hay una resistencia natural debido a la gravedad, pero lo que se observa es que en general las plantas, si ustedes hicieran cortes de tallo a distintas alturas y analizan cuál es el diámetro de los poros, de los elementos de xilema, van a ver que cuanto más se acercan al ápice, más chiquitos son los poros. Entonces, claro, uno diría, pero parecería antiintuitivo, porque si yo quiero aumentar la eficiencia, debería al revés. Debería tratar de que los poros fueran cada vez más grandes para facilitar cada vez más la conducción. Porque hay una solución de compromiso entre lo que se llama la eficiencia y la seguridad. ¿Qué tiene que ver, digamos, a qué me estoy refiriendo con eficiencia? Eficiencia es lo que hablamos recién. Desde el punto de vista puramente físico, cuanto más ancho, más eficiente. Pero vamos a ver que, como yo les decía, cuanto más alto estoy, más fuerza, más tensión. En este caso no es presión, sino que es tensión, es una fuerza negativa. Yo voy en contra de la gravedad. Más tensión tengo que ejercer. Esa columna de agua está sometida a más tensión. La gravedad tiende a tirarla hacia abajo, la transpiración, la corriente transpiratoria, que es lo que mueve el flujo de agua dentro del xilema, cada vez ejerce más tensión cuanto más alto estoy, porque tengo que levantar una columna cada vez más pesada. Entonces, esas moléculas de agua que están en un eucalipto,
qué sé yo, a 10, 11 metros de altura, están sometidas por un lado al peso de la gravedad y por otro lado a la tensión que ejerce la fuerza transpiratoria para tratar de que el agua llegue hasta ahí arriba. Cuanta más tensión ejerzo, el problema es que tengo más riesgo de que adentro de esa columna de agua los gases que están disueltos formen burbujas y se rompa esa columna de agua, se corte. Desde el punto de vista de la eficiencia, olvidémonos de la seguridad, de la tensión. Desde el punto de vista de la eficiencia, pasa lo que les dice. Los vasos, que son más anchos, tienen placa simple de perforación, son más eficientes que las traqueidas. Hay menos resistencia al flujo del agua. Una traqueida que tiene torus va a ser más eficiente que las traqueidas sin torus. ¿Por qué? Porque el torus puede sellarme más eficientemente los costados, si es necesario, y el agua es como que se escapa menos por los costados y puede, piénsenlo así, y puede circular más libremente por el centro. Piénsenlo en principio así. Vasos más anchos va a ser más eficiente que vasos angostos, por lo que hablamos recién. En general, en las zonas más apicales, van a ver que los vasos son más angostos y más cortos. Es decir, si bien son más cortos, lo cual contribuye a la eficiencia hidráulica, suelen ser más angostos, lo cual va en contra de la eficiencia hidráulica. ¿Por qué? Cuanto más angosto, más resistencia tengo, ¿no? Porque el diámetro por el cual circula el agua es más chiquitito. Entonces hay una solución de compromiso entre eficiencia y seguridad. Acuérdense que lo que yo les dije antes, ¿no? Si yo tengo un elemento de vaso que está al lado de otro y al lado de otro, ¿no? Y tengo conductos, imagínense, ¿no? Un montón como si fueran caños de PVC, uno al lado de otro, pero de golpe, por algún motivo, uno de los cañitos, todas las células no solo se conectan longitudinalmente por las placas de perforación, sino lateralmente por las puntuaciones, ¿de acuerdo? Si en un elemento de conducción tengo agua que circula a una determinada presión, o sea, esa tensión que ejerce la columna de agua, ejerce una presión contra las paredes. Esa agua está sometida a una tensión. De golpe y porrazo, imagínense que por algún motivo la columna de al lado se vacía. Al vaciarse queda aire, ya no tengo agua que está circulando a una determinada tensión, queda aire. Entonces la presión atmosférica, la presión adentro de esa columna, va a ser igual a la atmosférica, que uno la puede considerar como cero. Es decir, una presión por encima de la atmosférica positiva es presión hacia afuera, una tensión tiende, digamos, ¿no? Si yo chupo rápido una pajita, la pajita tiende a cerrarse, ¿de acuerdo? O sea, ejerce una tensión, tiende a comprimir a la columna. Entonces una presión negativa, la tensión es una presión negativa respecto de la gravedad. Entonces, en el tubo que se vacía, la presión interna es igual a la de la atmósfera. No tengo agua que está ejerciendo ni presión ni tensión. Pero del otro lado tengo algo que está ejerciendo tensión. Entonces, si yo tengo una tensión, el aire que está en la columna de al lado tiende a entrar a la columna de agua que está subiendo. ¿Se entiende físicamente lo que pasa? Yo tengo una columna de agua con una jeringa que estoy chupando. Si meto algo de aire, una burbuja de aire en algún tramo, el aire tiende a entrar a la jeringa. Entonces, las membranas de la puntuación o el torus en el caso de las coníferas, lo que tienden es a obturar, se desplaza la membrana de la puntuación tratando de frenar, de sellar y evitar que sería la membrana del elemento vacío que tiene aire, el aire tiende, de alguna forma, o la presión que ejerce la columna de agua, la membrana, de acuerdo a las diferencias de presiones, se va a movilizar de un lado hacia otro para evitar o minimizar el riesgo de que el aire se meta también en el conducto que está conduciendo. Entonces, la membrana, que no es membrana plasmática, les vuelvo a recordar, eso que se llama membrana es pared primaria más laminilla media, que no es una membrana, acá quise decir una bio, en realidad esto acá tendría que poner bio en el sentido que no es una membrana fosfolipídica.
puede ser desviado, sacado del centro de la cavidad, limitando el incremento de aire o tratando que el agua, justamente, que no entre aire al conducto que está conduciendo. Y eso es lo que se llama la seguridad hidráulica, es decir, las puntuaciones areoladas, al tener ese reborde, disminuyen el tamaño del hueco de la cavidad interna y la membrana choca contra ese borde y hace el rol de tapón. En el caso del torus es un tapón literal, en el otro caso es la membrana que se desplaza y al tener la membrana una trama de celulosa, en realidad los poritos que genera esa trama son muchísimo más chiquitos respecto del hueco que deja la puntuación, la interrupción de pared secundaria. Esa es la función de la membrana y del torus, ofrecer un tapón para evitar el riesgo de ingreso de aire y aumentar la seguridad hidráulica. Entonces, ¿por qué los elementos de vaso a gran altura tienden a disminuir su diámetro y a acortar su tamaño? Y bueno, justamente para mantener un poco la eficiencia, lo más posible, de ahí el acortamiento del tamaño, pero disminuir el diámetro para aumentar la seguridad, porque cuanto más me alejo del suelo, cuanto más cerca del ápice del SAM estoy, más alto estoy, más tensión ejerzo y más riesgo de que, o sea, la seguridad hidráulica va siendo cada vez menor, más riesgo de que se rompa la columna de agua. Y entonces acá hay dos conceptos que hacen digamos, a la seguridad, que es el cavitación y embolismo. Son dos términos, todos los ecofisiólogos, digamos, cuando uno estudia relaciones hídricas ya a nivel así, ¿no? A nivel de acuaporinas, a nivel de lo que pasa en la célula, sino a nivel de lo que pasa en un tronco, en un xilema, en ese tejido, aparecen estos dos conceptos, cavitación y embolismo. El concepto de cavitación es formación de cavidades, que en realidad, ¿a qué obedece eso? Entra aire, se forman burbujas de aire, y si esas burbujas terminan, digamos, alcanzan el diámetro del conducto de conducción, piense que estamos hablando no de caños de PVC, sino de celulitas, entonces el diámetro estamos hablando de micrones, entonces esas burbujitas rápidamente pueden interrumpir la columna de agua. Entonces se forma una cavidad, una separación. Pero si la parte de arriba, o sea, imagínense que yo tengo un caño, ¿no? Y de golpe y porrazo se forma una burbuja y me interrumpe, esto, lo que está hacia arriba, sigue sometido por tensión, entonces sigue subiendo. Entonces se separa y me empieza la columna de aire, en este caso el aire cada vez va siendo cada vez mayor, 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 mayor. Entonces se embolia, es eso, es la interrupción. Ese vaso, una vez que se chupó todo el agua que estaba arriba, ya ese vaso no puede conducir, no se mantiene la cohesión de las moléculas de agua y la tensión, se interrumpe. Entonces, embolia es eso, es cuando por cavitación se forma una cavidad, una burbuja, y se forma una separación, una cavidad de aire, después eso se sigue expandiendo y se interrumpe la conducción de agua en ese vaso. Eso sería la embolia, un bloqueo, ya deja de conducir de agua a ese vaso. Entonces yo empiezo por un simple elemento de vaso, que se interrumpe, se forma una cavitación, después de todo lo que sigue hacia arriba, todo el resto del vaso, termina embolizándose. Se bloquea, se vuelve disfuncional. Entonces la pregunta es, ¿qué es más seguro? ¿Un vaso ancho o un vaso angosto? Pregunta, ¿eh? Por lo que estuvimos diciendo, un vaso angosto. Claro, me olvidé de poner no. Yo estoy hablando y no. Perdón. Sí, yo, perdón, que no me olvidé. Sería un vaso ancho para evitar la cavitación y el embolismo, pero al mismo tiempo en altura se disminuye el diámetro. Es lo que entendí, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿qué es más seguro para evitar cavitación y embolismo? ¿Un vaso ancho o un vaso angosto? Ancho. Un angosto. No, angosto, porque pensá lo siguiente.
Si yo tengo que, ahora pensarlo así, si yo tengo una pajita corta y una pajita finita, ¿no? Pero en un tramo corto, ¿qué te va a costar más? ¿Dónde tenés que hacer más tensión para levantar agua? En la que es más En uno finita, que es angosto. que tiene menos diámetro, claro. Bueno, si la distancia es corta, trata de agarrar un caño de PVC, poné tu boca y de chupar, bueno, un caño que no sea muy, no, pero una columna de agua, cuanto más gruesa, cuanto más grande es la columna, digo columna para que pienses, porque los elementos y los caños son de diámetro circular, ¿no? Pero cuanto más grande es, más pesada es. Entonces, yo tengo que levantar a una misma altura, por eso digo, una cosa es cuando comparo diferentes alturas y otra cosa es a una misma altura. Si yo hablo de una misma distancia, una misma altura, tengo que hacer mucho más fuerza para una misma altura con un caño grande. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que tengo que levantar, la masa de agua es mucho más grande. Ergo, el peso de la masa de agua es mayor. En un cañito corto, la masa de agua es mucho menor, entonces tengo que hacer menos tensión. Ahora, si comparo por alturas, ahí el problema es doble. Cuanto más alto, tengo que hacer más tensión, o también, si la columna es grande, para subirla arriba es mucho más pesada. ¿Entendés? Entonces, si bien un caño chiquito ofrece más resistencia, obvio, si tengo que subir una cantidad infernal de metros con un caño finito, llega un momento que también la tensión es terrible. Pero con un caño grande, se entiende, a la larga es más pesada. En un caño grande tengo mucho más gases, o sea, la proporción de gases disueltos es mayor que en un caño chiquito. Entonces, una solución de compromiso. Un elemento ancho es más eficiente porque puedo hacer circular más agua, pero a grandes alturas el peso de esa columna es mucho mayor que el de una columna finita. Ergo, el riesgo de que se formen burbujas grandes es mayor en un caño grande. Por eso, en los troncos, los diámetros van de más grande en la base a más chiquitos en la parte apical, porque yo tengo que ir reduciendo el tamaño de esa columna de agua para que no sea tan pesada y que las burbujas de aire que se puedan formar adentro de esos vasos sean en lo posible más pequeñitas. Cuanto más ancho, a grandes alturas, mucho más pesado. ¿Se entiende el problema? ¿Cuál es? Una cosa es a una misma altura comparar los dos y otra cosa es mezclar los dos fenómenos. Entonces, a grandes alturas, un vaso ancho es más eficiente, pero a grandes alturas es más inseguro, es menos seguro. Un vaso ancho a grandes alturas es más eficiente que uno angosto, pero menos seguro. Entonces hay una solución de compromiso entre esos dos fenómenos. Por eso, las raíces, lo mismo que los elementos, o sea, el mismo problema que nosotros pensamos en altura, hay mucha menos gente que estudia lo que pasa en las raíces. Es mucho más difícil estudiar las raíces. Hay que desenterrarla. Imagínense en un árbol estudiar raíces, es muchísimo más complicado. Pero el principio es el mismo. Raíces más profundas, en las puntas los elementos son mucho más chiquitos, en la base son mucho más anchos. Ahí el fenómeno es exactamente al revés. También están sometidas a tensiones a cavitación. Lo que pasa es que las raíces suelen expandirse, digamos, no suelen, ahí es más complejo el problema. Pero también hay riesgo de cavitación, también hay todo un tema de estudiar, hay algunos autores, he visto algún trabajo que exploran este tema en el caso de las raíces, pero el 90% de los papers que van a encontrar es todo en la parte aérea. La raíz en última instancia está más en contacto con ese suelo que tiene agua, es decir, un medio acuoso a lo largo de toda la superficie de la raíz en general, ¿no? Salvo raíces muy profundas que pescan de las napas. Pero en el caso de la parte aérea no tiene agua en ninguna parte. Solo la transpiración es la fuerza que mueve la columna de agua. Entonces hay otras cuestiones que afectan, ¿no? la posibilidad de que se formen cavitaciones y embolismos en las raíces. De todos modos, el principio es básicamente el mismo. Cavitación, formación de una cavidad de aire, burbujas, embolismo, cuando eso se propaga y me anula la funcionalidad
de un vaso. Entonces, ¿por qué las puntuaciones son importantes? Por esto que les decía. Tengan o no torus, el principio es el siguiente. Yo tengo agua que va circulando a través de los elementos de vaso. De golpe y porrazo un vaso sufre embolia, una célula, un elemento de vaso. Si no hubiera ninguna válvula de seguridad, esto se puede seguir propagando y se anula todo el vaso. Entonces, la evolución ha generado, entre comillas, estrategias para evitar esto. ¿Cómo? Evitando que las burbujas de aire de acá se siga metiendo en los vasos laterales y me siga bloqueando a su vez otros elementos de vaso. Entonces, si en este caso, acá está en el caso hipotético, yo tengo agua que está circulando lateralmente entre estos dos vasos. Acá es un poco para ver el rol de las puntuaciones. Si en uno disminuye, se forma una burbuja, la presión se hace menos negativa, acá hay tensión, presión negativa hacia arriba, entonces acá la presión se hace cero, entonces la burbuja, el aire, va a tender a entrar al vaso que está sometido bajo tensión. Entonces la membrana de la puntuación ¡plop!, se va a tratar de desplazar hacia este lado, sellando, evitando que el aire trate de pasar. Obviamente, si hay mucha tensión, por ejemplo, bajo situaciones de estrés hídrico, aún, fíjense que esto al tener, piensen así, yo acá tengo un hueco, un poro grande que sería la cavidad de la puntuación. La trama de las fibrillas de celulosa y de hemicelulosas no es un cemento compacto, deja poritos, es una trama, pero esos poritos son mucho más chiquititos y ustedes recuerden, en cualquier superficie porosa la película de agua forma un menisco. ¿Vieron los insectos que se apoyan sobre el agua? O sea, el agua, la molécula de agua tiene propiedades de cohesión, que si yo tengo pequeña superficie, esas propiedades de cohesión, esa cohesión es muy fuerte. Entonces, cuanto más chiquito es el porito, el menisco es como decir, es como si fuera una capa más resistente. Hay que hacer mucha más fuerza para romper ese menisco. Entonces, la idea, justamente, las membranas de las angiospermas, las membranas de las puntuaciones, aunque no tengan torus, tienen una trama de microfibrillas que es mucho más compacta que el margo de las puntuaciones con torus. Entonces, acá el torus es el que ofrece, es un tapón literal que ofrece resistencia al agua. Pero por el margo, si este torus, por la gran cantidad de presión, es como que, imagínense eso, es medio como chupado un poquito hacia adentro, y el margo llega a estar, digamos, a mostrarse, tiene, fíjense que la trama hace que el agua y el aire circule más fácil que en una trama más compacta, ¿se entiende? Entonces, en las angiospermas, en general, lo que ocurre es eso. En las que no tienen torus, la trama de esta membrana es más estrecha, entonces los meniscos son en realidad los que ofrecen la resistencia. Yo tengo que tener mucha tensión para que romper, generar una fractura. Si se genera una fractura, el aire gira mucho más rápido, puede entrar más fácil. O, digamos, si hay mucha tensión, estos menisquitos es como que se rompen y entran pequeñas burbujitas. La seguridad a veces no reside en evitar que no entre nada de aire, sino de última, que lo que se formen sean burbujitas pequeñitas. Tratar de evitar de que se forme una burbuja grande, que es lo que genera el riesgo de cavitación. Burbujas pequeñitas, bueno, quedan flotando, circulan, no logran, no necesariamente hacen la cavitación. El riesgo es si se forman burbujas grandes, que es lo que muestra acá en este diagrama. Yo siempre cuando uno habla y piensa, ¿no?, en la formación de burbujas, de cavitación, de tensiones, piensa en estrés hídrico, es decir, falta de agua. ¿Se acuerdan que les dije que otra manera de generar estrés hídrico no es solo por sequía o falta de agua, es por congelamiento? Las plantas que están en ambientes muy fríos, cuando el agua se congela, es agua sólida. El agua sólida no circula. Y en el agua sólida, ¿qué pasa? Los gases que están disueltos en agua líquida, cuando el agua se congela, pierden solubilidad, se tornan menos solubles. Entonces suelen formar burbujas grandes. ¿Qué pasa cuando el agua se descongela? Si las burbujas tenían un tamaño crítico, hay un límite, un tamaño crítico por el cual
por encima, si tienen un diámetro mayor a ese tamaño crítico, cuando el agua se descongela y empieza a circular por tensión, lo que hace es expandir esas burbujas. Y ¡pum! Ahí corren el riesgo de cavitación. Si en general el tamaño, la cantidad de gases disueltos y el tamaño de las burbujas, en el fondo es proporcional al diámetro del elemento. En un elemento ancho tengo muchos más gases disueltos, tienden a formarse burbujas más grandes que en un elemento pequeñito. Entonces, los riesgos de cavitación tras el descongelamiento suelen ser mayores en los vasos más grandes. Ergo, otra vez, si estoy a mucha altura, me conviene evitar que se rompa la columna de agua por la gran cantidad de tensión. Ahí tengo mucha tensión. Si tuviera burbujas grandes, tengo un riesgo de que se expandan más rápidamente y me generen cavitación. Entonces, otra vez, es otro motivo por el cual también en las especies sometidas a congelamiento, que en última instancia es una etapa, un momento en que pueden sufrir estrés hídrico, los elementos de conducción también son más chicos en la parte apical. ¿Por qué? Porque las burbujitas tienden a ser menores y en ese caso se disuelven o directamente se rompen. Es decir, pueden romperse en burbujas más chiquitas o directamente disolverse. Las grandes corren el riesgo, pueden romperse, pero corren el riesgo de expandirse por los cambios de fuerza. Cuando la cantidad de gases, la burbuja es suficientemente grande, lo primero que tiende a ocurrir es a que se expanda cuando aumenta la tensión. Y finalmente acá les muestra otro problema, en este caso sí, debido al estrés hídrico, que es cómo también pueden entrar, acá hay digamos, todas estas situaciones que yo les estoy comentando, es lo que se llama en ecofisiología o en física, el sembrar aire. Es decir, cómo puedo hacer que en un conducto que está circulando agua, normalmente de golpe se siembre aire en ese conducto. Y era lo que yo les decía, dependiendo si tengo el margo o no, o sea, cuáles son las razones, cómo puede, a través de qué cosas puede entrar el aire. En el caso de que se descongele o congele o descongele, se siembra aire a partir del gas que no se disuelve y luego digamos que estaba disuelto, deja de estar disuelto al congelarse y vuelve a disolverse nuevamente cuando se descongela. O también, si yo tengo un elemento de vaso que está sometido a mucha tensión, las paredes de los vasos, y esto está relacionado con ¿qué? Con el grosor de las paredes y con el tamaño. Es mucho más fácil doblar o generar que digamos que por tensión justamente se plieguen las paredes si son paredes delgadas y largas que si son paredes gordas y cortitas. Un elemento que fuera con paredes muy gruesas y muy cortitas, no las vas a doblar. Ahora, si son largas y finitas, la chance de que se plieguen frente a tensión son mayores. Entonces, esto puede generar microfracturas. Esta tensión puede generar que en algunos puntos ¡pac!, ¿no? Esa pared se resquebraje por esa tensión, si es muy delgada, y a través de esas fracturas, tac, tac, también entre aire. Por ejemplo, si yo tengo una fibra, que la fibra no conduce, la fibra tiene aire adentro, el lumen tiene aire. Y bueno, si se genera una microfractura, el aire que está en la fibra, por ejemplo, o en un vaso que estuviera embolizado, puede filtrarse a este. Distintas situaciones de cómo sembrar o meter aire en un conducto que está intacto. Acá está la leyenda de esta figura. Hay una pregunta. Sí. Dale, no te oigo. Pará, Euge, no sé si vos me oís bien a mí. Se te oye muy entrecortado. No te logro oír. ¿Querés escribir en el chat? O, a ver. No hay forma, ¿eh? No. ¿Estás hablando? Porque no te oigo. ¿Ustedes la oyen, chicos? Ahí en el chat puso si son procesos irreversibles. Bueno. Buena pregunta. Déjame que avance, si esto me deja avanzar.
Esta es la leyenda de la figura anterior, después para que la repasen. Lo que venía era justamente esto. ¿Cómo recupero la conductividad hidráulica en el caso de que se produzca una cavitación o un embolismo? Ustedes saben que los ecofisiólogos pueden estudiar esto a campo. Hay unos aparatitos, yo no me acuerdo el nombre técnico del aparato, pero imagínense que el principio es muy parecido al de un estetoscopio, es decir, es un aparatito que capta, ¿no?, ruidos, o sea, cuando las burbujas, cuando se forman cavitaciones, se forman burbujas de aire y se rompe la columna de agua, para nosotros auditivamente no escuchamos nada, pero hace un ruidito concreto. Entonces, con ese aparato que amplifica, es por eso digo, el principio es muy parecido a un estetoscopio, ¿no? Amplifica el sonido de esos y después lo registra. En un tallo que hay muchas cavitaciones se escucha eso, toc, 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 todo el tiempo, esas burbujitas, esas explosiones, ¿no? En un tallo que hay pocas cavitaciones, o sea, porque la idea es cómo sé que hay cavitaciones, cómo puedo hacer experimentos para demostrar que con tal condición o con tal tratamiento o bueno, con una madera de tales características tiene más o menos cavitaciones. No las puedo ver, medir. O sea, auditivamente, ¿no?, a través de estos aparatos yo puedo registrar, hacer una especie de estadística de la cantidad de cavitaciones por las explosiones que hacen. Entonces, ahí está el tema. Ustedes se acuerdan en botánica, fisio, muchos de ustedes no han cursado fisio y no sé si hacíamos un TP que era para demostrar esto, que se llama la presión radical. Ustedes conocen el fenómeno de la agutación, seguramente. Vieron que en invierno muchas plantas, los pastitos, si ustedes se levantan a la mañana, ven que en las hojitas tienen todas gotitas, en algunos casos en la punta, en otros casos todo en el margen de las hojas. Cuando veamos tejidos secretores vamos a ver cómo se forman y quién es el responsable, qué tejido es responsable de formar eso. Se forman gotitas de agua muy perfectas, ¿no? ¿Eso qué significa? Durante la noche no hay transpiración. Los estomas en general están cerrados, la transpiración es mínima durante la noche. Entonces, si el potencial osmótico de las células en general, sobre todo las de las raíces, y en un gradiente hacia el tallo, suele ser más negativo que el de las partículas del suelo. Entonces, por gradiente de potencial, por diferencia de potencial osmótico, naturalmente el agua tiende a entrar a las raíces y hacia el resto de la célula. Lo que pasa es que si no hubiera transpiración, esa diferencia de potencial osmótico, otra vez, piensen en esto, el agua entra, el agua empieza a subir, esa columna de agua cada vez empieza a tener más peso, más peso, más peso. Ergo, la diferencia de potencial osmótico entre la planta, las células vegetales y el suelo permite que esa agua ascienda hasta un cierto punto. Después, el peso de esa columna de agua es tal que más arriba no puede subir. Ahí es donde entra a jugar la transpiración como fuerza motora para, durante el día, subir la columna de agua hacia alturas mucho mayores. En las plantas herbáceas, e incluso en algunos tallos, árboles, no en árboles muy altos, pero en las plantas herbáceas, esa altura no es tanta, entonces por presión, eso se llama presión radical. El agua que se mueve fundamentalmente por diferencia de gradiente osmótico, rellena nuevamente los tubos, los caños, piensen en tubos, en caños, o sea, los vasos, que es el término correcto, que pudieron haber quedado embolizados durante el día. Ese es un mecanismo. Insisto, en un árbol no puede recurrir a ese mecanismo. ¿Por qué? Porque por presión radical no se puede llegar a demasiada altura. El parénquima, justamente lateral, muchas veces la función que cumple es la de reservar agua. Entonces, aún durante el día, y sobre todo durante la noche, como el elemento de xilema, por ejemplo, tiende a llenarse de aire, entonces puede haber, los tejidos laterales pueden contribuir a la conducción lateral, funcionar como si fueran, en electricidad se habla de capacitores, ¿no? Como un capacitor, es un reservorio, ¿no?, que frente a una embolia de un determinado vaso, le proveen agua a ese vaso, elemento de vaso, para poderlo rellenar. Es decir, existen
distintos mecanismos. El más lento, obviamente, sería el de formación de nuevos vasos. Obviamente esto ya es más lento, no alcanza el día y la noche para esto. Es decir, en un tronco, en donde la vida de ese tronco, de esa estructura, no es de unas pocas horas o de un día, sino de años, entonces se va formando nuevos elementos de vaso. De hecho, cuando veamos madera, van a ver que en las maderas hay un xilema funcional y uno que es disfuncional. Es decir, hay una parte del xilema que a medida que pasa el tiempo, justamente esos vasos se empiezan a taponar, dejan de ser eficientes, el tamaño no es suficiente para ser eficiente, entonces hay una parte del xilema que deja de ser funcional y una, la más joven, la más nueva, que es la que es siempre funcional. O sea, más hacia afuera es lo funcional, más hacia el centro, que es lo más viejo, es lo que va dejando de ser funcional. Entonces, la combinación de estos mecanismos es lo que va compensando esos problemas. En altura, una planta no crece de un día para otro significativamente en altura. Entonces, a corto plazo son estos mecanismos: presión radical, flujo de tejidos laterales. A largo plazo, obviamente, es la síntesis de nuevos conductos, la formación, no la síntesis, no ese es el término, ¿no? La diferenciación y la generación de nuevos conductos con características que los hagan más eficientes acorde al tamaño de esa estructura. Acá les hago un breve resumen, otra vez, de cómo se forma un elemento de vaso. Acá les explico, les voy a comentar solo rápidamente, después lean ustedes la diapo, pero es un resumen de lo que pueden encontrar en los textos, en los papers. Otra vez, un poco el final de lo que contaba Gludes. Les cuento el cuentito final, de cuál es en concreto de qué es lo que sucede y no todo el camino para llegar a eso. Piensen que, como les dije, todos los elementos de esclerénquima que conforman el xilema son células muertas a la madurez. Esto mismo que pasa para un vaso, en el fondo también algo parecido ocurre con las fibras y con las traqueidas. Es decir, hay un proceso de muerte celular programada. De hecho, el concepto de muerte celular programada, cuando se descubrió la apoptosis en animales, se trató de ver si ocurre lo mismo en tejidos vegetales. Se sabe que en los tejidos vegetales rara vez ocurre la apoptosis tal como en los animales. No se dan necesariamente todos los mismos pasos. No obstante, también hay un programa de muerte celular que sería, entre comillas, el equivalente a la apoptosis de las células animales. Esto es un programa que siguen estas células, no es una muerte por daño, por casualidad, como podría ser por la infección de un patógeno, que ahí hablamos de necrosis, es una muerte desordenada. Acá hay todo un ordenamiento, digamos, toda una serie de pasos para que esta célula se transforme en vaso o, insisto, en una fibra. Obviamente, primero, yo tengo que poder sintetizar la pared secundaria. Esto es clave. El núcleo, las organelas, el Golgi, que es el que provee de las vesículas y de los precursores de celulosas y de las proteínas que conforman la pared, etcétera, etcétera, todo eso tiene que estar activo para sintetizar la pared secundaria. Tengo que poder digerir después las paredes primarias, donde voy a formar la placa de perforación, si estamos hablando de un elemento de vaso. Entonces, todo eso son procesos enzimáticos, procesos que requieren de la célula viva. Entonces, se sintetiza la pared, la vacuola empieza a acumular hidrolasas, enzimas hidrolíticas, que van a ser las responsables de digerir luego las placas celulares que estaban acá para formar las placas de perforación. En algún momento esa vacuola va a alargar esas enzimas, pero no solo tengo que digerir las placas celulares acá, también tengo que digerir, si es una célula muerta, tengo que reciclar todos los componentes de la célula viva. Eso no se pierde. Tengo que degradar. Entonces, las proteínas, tengo proteasas, tengo lipasas, tengo distintas enzimas nucleasas que van a ir degradando el DNA, y todo eso va a ir recirculando a los tejidos vivos de las plantas. Entonces yo puedo medir, o sea, hay proteasas que se expresan en determinado momento de este proceso, hay enzimas, se entienden, que coordinadamente se van activando, y yo puedo ir estudiando este pasaje, este fenómeno de muerte celular, y viendo qué factores la regulan. Yo puedo tener células
protoplastos. ¿Se acuerdan que protoplastos eran células a las cuales le quito la pared? Entonces puedo tener protoplastos y, por ejemplo, regulando el balance de hormonas, de la misma manera que yo podía obtener callos y después diferenciarlos y formar plantitas, yo puedo inducir este programa de muerte celular y, por ejemplo, como les muestro en una fotito acá, ¿no? A partir de células aisladas, por ejemplo, células de mesófilo, tengo un cultivo de tejido de células de mesófilo, tratar de ver, de emular in vitro qué factores me pueden llegar a, o son relevantes para que estas células, algunos de estos elementos, sigan un programa y me formen de pronto un elemento de conducción. Entonces, esto es una manera, por ejemplo, de ir estudiando qué cosas regulan este proceso. Lo que se sabe es que, al igual que pasaba cuando vimos meristemas, las auxinas acá otra vez son una hormona clave, no es la única, pero el proceso medio que empieza, lo que se ve es que las células que van a tener como destino la formación de un elemento traqueal, una de las cosas que primero les pasa es que las auxinas estimulan la síntesis de monópteros. ¿Se acuerdan ese factor, factor de respuesta a las auxinas? Monópteros lo mencionamos cuando vimos la formación de primordios foliares. Era una proteína, un factor que reorientaba a los canales de auxina, es decir, se expresa, y cuando se expresa empieza a, digamos, manda una señal que hace que los canales de auxinas se orienten de seguir mandando auxinas hacia la célula en donde se expresan monópteros. Es un loop de retroalimentación positiva. Se expresa monópteros en un determinado momento. Ustedes podrán preguntar, ¿y qué es lo que hace que exprese monópteros? Bueno, ahí viene todo el estudio de, bueno, ¿quién regula a quién? ¿Cuál es la primer señal? Bueno, eso es más complejo. Lo importante es que una de las cosas que se ve es que en las células que van a dar vasos, por algún motivo se expresan monópteros reorienta el flujo de auxinas, empieza a ver auxinas hacia ese vaso y se expresan otros factores, entre ellas este factor AT de Arabidopsis thaliana. Para variar, todo esto está estudiado en Arabidopsis. Después se trata de ver si algo parecido ocurre en otras especies. Se expresa este factor, el HB8, que es una proteína de tipo, un factor de transcripción de tipo homeodominio, leucin zipper, bueno, no importa, es una familia particular de factores de transcripción, que justamente es importante porque ese factor es el que, transcripción, otra vez, los factores de transcripción inducen la expresión de genes, de muchos genes, de manera coordinada. Bueno, este es como quien dice, es una marca, un marcador de células que van a dar elementos de vaso. Esto induce la expresión de genes que son típicos o los que van a continuar la cadena de transducción de señales para que ese elemento haga ese programa de muerte celular y termine, transformándose en un elemento de vaso. Esta sería la secuencia, ¿no? Ese sería este mecanismo de retroalimentación de auxinas. Entonces, en algún momento, gracias a la acción de auxinas, este factor de transcripción monópteros se expresa, la proteína monópteros va a aumentar la expresión de los PIN, va a hacer que se expresen, digamos, que las auxinas en las células vecinas, los PIN se orienten para aumentar el flujo de auxinas hacia esa célula. A su vez, va a ayudar a la expresión de este factor, y entonces esas células, esto ocurre en una etapa meristemática muy joven. Entonces, esto es lo que va a determinar que esas células se diferencien en procambium, y ese procambium, después se acuerdan que todo lo que es xilema y floema deriva del procambium. Bueno, que esa célula procambial, en este caso particular, vaya a transformarse en un elemento de xilema. Entonces, en realidad este factor hace que una célula indiferenciada del cambium adquiere identidad de procambium, es decir, precursor en particular del sistema vascular.
Y esta sería la secuencia de lo que les dije, ¿no? De muerte celular ordenada, esto lo pueden ir leyendo, que involucra justamente la degradación, o sea, la formación de pared secundaria, la liberación, la degradación de la vacuola, la liberación, digamos, la ruptura de la vacuola, la liberación de las proteasas, nucleasas, o sea, todas las enzimas que finalmente van a intervenir en la degradación de las distintas organelas, de la placa, para formar la placa de perforación, y el vaso maduro, que solamente son paredes celulares. Acá les muestra distintas etapas en la formación de estas paredes. Esta es una foto, fíjense acá, esto sería en corte, ¿no? Un corte longitudinal. Acá tenemos células vivas, por ejemplo, de células de parénquima o de elementos adyacentes que todavía no se han empezado a diferenciar. Este es un elemento donde ya acá se digirió todo. Acá lo que estoy viendo es un vaso joven, donde ya tengo acá restos todavía, fíjense, de la pared primaria de lo que sería la membrana de la puntuación, y acá la pared secundaria que se interrumpe a la altura de las puntuaciones. Acá tenemos uno y otro elemento, dos elementos de vaso contiguo. En general la pared secundaria suele ser más gruesa que lo que se muestra acá, ¿no? En la zona de unión de un vaso con otro, a la altura de la placa de perforación, esta flechita lo que está marcando es esto, ¿no? La pared secundaria forma como un reborde, y visto en corte se ve así, ¿no? Es como un anillo más grueso entre una y otra célula. Y bueno, lo que yo les decía, las vesículas de Golgi, el retículo, o sea, todos los precursores de esa pared secundaria y de la deposición, los microtúbulos, son los que van a ir guiando la deposición de la pared secundaria. ¿Se acuerdan que yo les dije? La pared secundaria, fíjense en este caso, no solo es como una especie de barniz continuo, y que se interrumpen las puntuaciones, sino que además puede haber costillas, hélices, es decir, la forma en que se va depositando la pared secundaria no es caprichosa, depende de la estructura que se está formando, ¿no? Y acá lo que les muestra es justamente cómo, fíjense, estas pelotitas que ven acá son los microtúbulos vistos en corte transversal. Fíjense cómo van guiando a esta pared secundaria que va creciendo. Y acá los vemos en forma longitudinal, a medida que va creciendo la pared secundaria, los microtúbulos se orientan y son un factor clave en guiar, piensen que tengo que guiar membrana, tengo que guiar la celulosa sintasa, las moléculas para formar las rosetas y que larguen la celulosa, las fibrilas de celulosa que se van entramando para ir consolidando esta pared secundaria, que en este caso es un tramo, ¿no? Donde acaba creciendo hasta llegar a unirse con esta otra parte, digamos, de la célula. Entonces, simplemente ahora me quedan 2 diapos, nada más. El crecimiento primario de las plantas, lo que hablamos, yo les dije ahora, después, mañana vamos a definir y ver cómo se organiza, cómo se estructura el xilema primario. Hasta ahora vimos elementos, características de las células que conforman el xilema primario. En concreto, los tejidos vasculares primarios, ya saben, se forman a partir del procambium, y eso deriva, en última instancia, es parte de lo que llamamos, ¿no? O sea, a partir del SAM, ¿se acuerdan? Teníamos las 3 capas y después teníamos protodermis, meristema fundamental y procambium. Del procambium deriva todo lo que serían los haces vasculares primarios, el sistema vascular primario. En algunas plantas, las dicotiledonias que son leñosas, en las gimnos, que ustedes saben que tienen troncos, imagínense las gimnospermas que son leñosas, hay gimnospermas que no, pero bueno, las gimnospermas leñosas. Y en algunas monocotiledonias que tienen crecimiento secundario, pero ahí vamos a ver que en las monocotiledonias con crecimiento secundario no se forma cambium, es decir, las células no tienen el comportamiento típico del cambium, ni las características propias del cambium. Hay monocotiledonias con crecimiento secundario, pero vamos a ver, cuando veamos crecimiento secundario, que es un crecimiento particular. No lo confundan. Cambium es típico de dicotiledonias leñosas y gimnospermas. Y el felógeno. Esos son los dos grandes, o sea, el cambium origina el tejido vascular secundario,
y el felógeno es el que va a reemplazar la función que tenía la epidermis. El felógeno va a dar origen a la peridermis. Será un tejido secundario que no es de conducción, sino de protección. Después, cuando lleguemos a eso, van a entender un poquito más. Entonces, eso sería el cambium, va a dar origen al xilema secundario y al floema secundario. Esos serían meristemas secundarios. Y hay un módulo de la materia que nos vamos a dedicar a ver justamente estos tejidos secundarios. Y esta es la diferencia. Esto sería un tallito en estado primario, es decir, acá tendríamos un sistema vascular primario, el aspecto de cómo están distribuidos el xilema y el floema en forma de acecillos. Acá está ya en un anillo, no es un anillo continuo, porque si ven son los acecillos que están uno muy cerquita del otro. No importa acá traza foliar, después vamos a ver estos conceptos mucho más adelante cuando veamos anatomía de tallo, pero fíjense, el xilema y floema acá están distribuidos en forma de anillitos, digamos, formando un único anillo. En este caso, esto es una dicotiledonia. En las monocotiledonias, mañana vamos a ver, hay otra disposición de los acecillos, pero en un tallo, ya cuando hay crecimiento secundario, es totalmente distinta la estructura. El crecimiento secundario altera totalmente la morfología que tiene un tallo primario. Esto es simplemente para que tengan una idea del aspecto radicalmente diferente de cuando hablamos de tejido o crecimiento primario y de crecimiento secundario. Esto ahora lo ven así, no entienden nada, ya vamos a ver cómo se origina esta estructura, qué es cada una de estas capas, dónde quedó esto, qué pasó con esto, para que, cómo desde acá, de esta estructura, podemos llegar a una estructura así tan radicalmente distinta en aspecto. Mañana vamos a ver entonces xilema primario. Paulis, cumplí, terminé 10 minutos más tarde. Muy bien, genial. Que son los 10 minutos de recreo.